Gracias por acompañarnos en esta edición especial del programa Las Mañanas de Radio Galdar. Hoy no es un día cualquiera. Hoy, 15 de septiembre, se cumplen 57 años de un hecho que marcó para siempre la historia social y obrera de nuestro municipio y de toda Canarias, los sucesos de Sardina del Norte de 1968. Aquel domingo, lo que comenzó como una humilde reunión, un encuentro entre trabajadores, un asadero fraternal, una reunión de hombres, mujeres y familias que compartían luchas, esperanzas y precariedad, terminó en una intervención represiva, con disparos, personas heridas, detenciones y condenas militares. Aquellos hechos ocurridos bajo el régimen de Franco fueron invisibilizados durante mucho tiempo. Si bien hoy, desde la memoria, el respeto y la responsabilidad, los traemos de nuevo a la luz, porque no se puede construir futuro sin reconocer el pasado. En este programa vamos a escuchar testimonios, reflexiones, voces sindicales y algunos de los testigos protagonistas que nos ayudarán a comprender no solo qué ocurrió, sino por qué sigue siendo necesario recordar. Este no es un ejercicio de nostalgia ni de dolor gratuito. Es un acto de memoria viva que honra la dignidad de quienes soñaron con una vida más justa y no se rindieron, incluso cuando el precio fue alto. Les invitamos a quedarse con nosotros durante las 2 próximas horas en directo a través de Radio Guiniguada. Saludamos a la audiencia a través de Radio Galdar, emisora municipal, y también presente Noroeste Televisión, emitiendo en directo a través de su página de Facebook, y próximamente se podrá ver este programa especial también en diferido a través de Noroeste Televisión y Nortevisión, nuestras cadenas de televisión locales. Vamos a ir presentando brevemente la mesa de invitados e invitadas que tenemos hoy con nosotros. De este lado tenemos a los históricos, a José del Toro Augusto, miembro de Comisiones Obreras, testigo clave de los sucesos de Sardina del Norte en la Cala de Martorell, aquel día 15 de septiembre del año 68. Él fue condenado por rebelión militar e insulto a las Fuerzas Armadas tras esos sucesos. Es un honor, es un privilegio poder contar con él esta mañana aquí. Muchísimas gracias, Pepe. De nada, a ustedes. A su lado está otro histórico. Él es Ramón Armando León Rodríguez. Fue uno de los jóvenes de la época implicados en los sucesos de Sardina, con unos 20 años en aquel entonces, 19 años en 1968. 19 años, y fue condenado tan joven por rebelión militar tras los hechos y pasó tiempo en prisión en Soria. Gracias, de verdad, Ramón. Y en la esquina tenemos a Manuel Vizcaíno Reyes. Hola, Manuel, qué gusto volver a verte un año más, también participante en los sucesos de Sardina, juzgado en el Consejo de Guerra y condenado, y compartió prisión con compañeros como Ramón Armando, ¿verdad? También. Bienvenidos un año más. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir con este lado de la mesa. Vamos a presentar también a Carlos Matías Ruiz Moreno, que es tercer teniente de alcalde, concejal de Patrimonio Histórico, Identidad y Museos del Ayuntamiento de Galdar. Bueno, tiene otras áreas, pero estas son las que vamos a destacar en este momento. Es un gran defensor de la memoria y la identidad galdense, y Carlos impulsa la preservación de la historia local y la transmisión entre generaciones del recuerdo para que Sardina pues no solo sea pasado, sino sea conciencia viva. Gracias, Carlos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. A su lado, Vanessa Fraija Betancor, secretaria general de Comisiones Obreras Canarias, representante del sindicalismo actual y voz comprometida con la igualdad, la inclusión y la dignidad en el trabajo. Hola, Vanessa, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, buenos días. Por allá está Esther Ortega Romero, secretaria insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria. Ella es experta en derecho laboral, referente de la defensa de los derechos de trabajadores y trabajadoras en la isla. Muchas gracias, Esther. A ustedes, un placer.
Y en la otra esquina de la mesa tenemos a Pedro Costeras Nebreda, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, destacado en la defensa de los servicios públicos y la mejora de condiciones laborales. Y Pedro apuesta firmemente porque la historia de Sardina inspire políticas y acciones en favor de la dignidad y los derechos de la ciudadanía. Como cuestión curiosa, anecdótica, el cuadrito que tenemos aquí abajo, ¿verdad, Pedro? Lo tienes en tu despacho, en tu oficina, y este año has dicho, me lo llevo para el acto conmemorativo de 57 años ya. Y ese cuadro, yo creo que casi te lo sabes de memoria, ¿verdad, Pedro? ¿Qué contempla ese cuadro? Un momentito nada más, por favor. Hola, buenos días. Nada, encantado de estar aquí con esta iniciativa de la sección sindical de comisiones obreras en el Ayuntamiento de Galdar, del propio Ayuntamiento de Galdar, con la historia, con nuestra memoria. Y ese cuadro que he traído, que ha estado siempre en mi despacho, como lo estuvo antes en el despacho del anterior secretario general de mi federación, Pedro Moreno, se hizo en la conmemoración del 20 aniversario de los sucesos de Sardina del Norte y reproduce un escrito de puño y letra de Toni Gallardo, que era el secretario general del Partido Comunista de Canarias y que cayó preso en los hechos de Sardina. Y él escribe desde la celda de la prisión de Las Palmas. Hace una anotación en la que dice que está incomunicado y escribe un bellísimo poema sobre aquel episodio de la lucha obrera tan importante para la clase trabajadora de Canarias, y más allá que para la clase trabajadora de Canarias, porque eran unos momentos en los que las comisiones obreras se estaban organizando en todo el Estado español, se estaban haciendo movilizaciones muy importantes en todo el Estado, y esta de Sardina del Norte fue una movilización más. Lo peor, lo trágico, es que trajo consigo personas heridas de bala en aquella lucha, en una reacción completamente desproporcionada de la Guardia Civil en aquel momento, de lo que en aquel momento era la Guardia Civil. A lo largo del programa seguro vamos a tener la oportunidad de leer, ¿verdad?, este cuadro que de alguna forma preside esta mesa. Lo puedo intentar, también lo puede leer otra persona, porque yo lo tengo en mi despacho, lo leo muy a menudo, pero y te sigue emocionando, cada vez que ¿verdad? Lo leo me emociono. Entonces, cierto. No sé. Bueno, por cierto que este programa en directo lo estamos realizando desde Sardina de Galdar, el lugar donde tuvo lugar este acontecimiento en 1968. Teníamos intención de hacerlo frente al mural conmemorativo del 50 aniversario, hace 7 años, se cumplen 7 años de ese mural conmemorativo que está afuera en el exterior a vista de todos, pero claro, hoy la mañana se ha presentado algo ventosa y queríamos salvaguardar la salud de todos, especialmente de nuestros históricos, y tener, bueno, pues estar aquí un poquito más cómodos. Vamos a empezar con Carlos, que lo tengo aquí a mi lado. Carlos Matías Ruiz Moreno, como he dicho, es el actual tercer teniente de alcalde, concejal de Patrimonio Histórico, Archivo, Biblioteca e Identidad, entre otras áreas de nuestro Ayuntamiento de Galdar, y está profundamente vinculado a la gestión cultural y a la preservación de la identidad caldense. Él ha impulsado numerosas iniciativas de memoria histórica, educación y defensa del patrimonio. Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Y qué significa para Galdar y para ti la conmemoración de los sucesos de Sardina de 1968? Bueno, nuevamente buenos días a todos y a todas. Felicitarlos por seguir conmemorando estos hechos, ¿no? Yo creo que es fundamental que se siga haciendo, porque es la única manera de que las nuevas generaciones conozcan estos hechos, ¿no? En un momento como los que estamos atravesando, donde vemos tanta desinformación, tantos bulos, tantos intentos de ocultar el pasado, tanta manipulación en los llamados y en los no medios informativos, yo creo que es fundamental que sigamos haciendo actos como estos para que los que ya estamos no nos olvidemos y el resto conozca una parte fundamental de la historia, no solo del municipio, sino de Canarias, ¿no?
Yo creo que cada día es más necesario hacerlo, ¿no? Un día como hoy o como ayer, donde todavía vemos quien pone por delante la imagen de un Estado por parar la última etapa de una vuelta y lo pone por encima de un genocidio que se está cometiendo en pleno siglo XXI a los ojos de todos y todas. Pues yo creo que cada vez es más necesario que sigamos recuperando la memoria, ¿no? Porque lo que nos está demostrando esto es que se vuelven a repetir los hechos de la historia con total impunidad, ¿no? Y esto sí que me parece gravísimo. Por eso felicitar a la sección sindical de comisiones en el ayuntamiento. Yo creo que esto deberíamos siempre hacerlo, ¿no? Para los galdenses yo creo que ha habido momentos importantes, como fue en el año 2004, cuando se celebró el acto en el Centro Cultural Guaires, cuando vino pues bueno, la Dirección Nacional de Comisiones. En aquella época, yo me acuerdo que estuve en aquella época concejal yo de Cultura, y estuve en la organización con Cirilo Leal y demás, y después me acuerdo que justo el día que se celebró el acto me pilló con un gripazo y 39 de fiebre y no pude ir, ¿no? Me acuerdo que me quedé súper desconsolado, ¿no? Pero bueno, después pude estar cuando se inauguró el mural. En ese momento era consejero de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, y acudí en representación del Cabildo, también defendiendo el trabajo que se ha hecho por la memoria histórica y sobre todo por recuperar los restos de los desaparecidos. Y bueno, yo creo que son unos hechos fundamentales. Yo tenía 3 años cuando pasaron. Lo que recuerdo después era los comentarios de mi padre, que también era una persona de izquierda, de ya cuando adolescente y empecé la militancia, pues de algunos compañeros que habían estado, como el compañero Pepe Ramos, que había estado en los hechos, y yo creo que fue el primero que me lo contó, que los había vivido. Y también de algunos de mis amigos de la infancia, que sus abuelos tenían una casa por ahí por donde está la ermita, y que ellos siempre me decían que cuando los tiros, la abuela, estaban jugando a la azotea y la abuela les dijo, todo el mundo al suelo que está disparando la Guardia Civil, ¿no? Esa era la memoria que uno tenía, pero hasta que no empecé, me acuerdo con Cirilo, con aquel aniversario, es cuando ya tienes conocimiento de todo, de muchísimos más detalles, ¿no? Que se habían escapado, porque tampoco se había hecho, digamos, había algunos artículos, pero tampoco había ninguna publicación, salvo la que se sacó después, ¿no? Y yo creo que es fundamental que sigamos recordándolo, que sigamos mientras ellos nos puedan acompañar, pues estando aquí con quien lo vivió. Hoy me lleva una gran alegría encontrarme a Armando, que hace unos cuantos años que no nos veíamos. Y bueno, yo creo que la labor que nos queda a nosotros es seguir desde el ayuntamiento, ¿no? Es seguir colaborando en que se siga conmemorando, que se sigan difundiendo. Ahora, cuando hablaban del cuadro de Tony Gallardo, pues yo creo que fue en 2019, cuando la viuda y los hijos donaron al ayuntamiento los dibujos que él hizo en la prisión. Hay alguno que está puesto en el Museo de Historia de la ciudad, y también los documentos que Tony elaboró durante el tiempo que estuvo preso, ¿no? Y bueno, eso fue para mí un acto de suma importancia de la familia, desprenderse de esos documentos con ese tan valor histórico, y me imagino que para ellos sentimental. Pero que bueno, que lo que hacen es que esa parte esté en el museo que conserva la historia de la ciudad, y eso sin lugar a dudas es uno de los episodios más importantes de esta ciudad. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo definirías el papel que tuvieron los trabajadores y sus familias en aquellos sucesos, y cómo los valoras a día de hoy? Bueno, yo creo que es difícil porque uno no vivió la época, ¿no? Y uno ya de esa época, que tenía 3 años cuando pasaron, pues imagínate, ¿no? Ya yo los recuerdos que tengo es del final del franquismo y los inicios de la democracia, pero bueno, yo me imagino lo duro que tuvo que ser, lo valientes que fueron los trabajadores y trabajadoras y sus familias para en esos momentos organizar un acto de esas características, y para plantar cara cuando después llegó el momento de reprimir el acto.
Y la importancia fundamental que uno le ve después del tiempo es en ese momento abrir una brecha en la lucha por las libertades, por la democracia, pero también por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Yo creo que ese es el hito que marcan los sucesos de Sardina en la historia de Canarias. ¿Y consideras que la sociedad galdense ha sabido sanar y aprender de aquel episodio? Ahí me dejas en la duda, ¿no? Porque yo creo, bueno, el mismo día que inauguramos el mural tuvimos un acto la noche anterior. Un acto vandálico. De los que tú dices que todavía hay gente que unos por desconocimiento, otros sin lugar a dudas que por ideología, que siguen defendiendo esas maneras de gobernar del pasado, esas dictaduras, y yo creo que lo vemos hoy en día, ¿no? Cuando toma auge una fuerza que lo que defiende precisamente es la vuelta al fascismo, y cuando hay tanta gente que comparte y defiende sus ideas, yo creo que lo que demuestra es que tenemos que seguir defendiéndolas y difundiéndolas, porque si no hay una corriente de intentar ocultar, minimizar o quitarle importancia a hechos fundamentales en la historia de la humanidad, y que hoy en día se quieren ver con una absoluta ligereza, ¿no? Y yo creo que queda mucho que hacer todavía desde las instituciones, desde los colectivos, desde los sindicatos en este caso, ¿no? Pero que yo creo que la democracia tenemos que seguir defendiéndola todos los días. Así es. Bueno, Carlos, gracias por estar presente, por tu testimonio y compromiso con la historia viva de Galdar. Realizas un trabajo que ayuda pues a tejer esos lazos entre pasado y presente, manteniendo viva la memoria, protegiendo el patrimonio y fomentando el orgullo de una identidad construida desde el esfuerzo, la solidaridad y la dignidad colectiva. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues queremos darle también voz, con el permiso, ¿verdad? Voz a nuestros históricos. Yo de año en año me alegro muchísimo de este reencuentro, porque este acto de conmemoración, el número 57, no es el primero que realizamos. Llevamos años, ¿verdad?, haciendo un alto en el camino cada 15 de septiembre. Y lo que decíamos, hoy no es un día cualquiera. Y vamos a mantener una entrevista a tres, ¿no? Tanto con José del Toro como con Ramón Armando y Manuel Vizcaíno. Vamos a iniciar una conversación cercana con ellos sobre lo que pasó, lo que se aprendió de aquello, lo que aún duele y lo que aún inspira. Así que bienvenidos, de verdad. Vamos a compartir micrófonos, si les parece. José del Toro, ¿te animas a compartirnos cómo llegaste a conocer la convocatoria del asadero en Martorell aquel 15 de septiembre de 1968? Porque yo fui uno de los organizadores, ¿entiendes? Entonces, pues, nosotros de hacía tiempo ya, unos meses, estábamos en contacto con los trabajadores de aquí de Galdar, que trabajan en una empresa que hacían 3 o 4 meses que no les pagaban. Porque según dicen, uno de ellos se marchó para Sudamérica, el otro creo que fue para África, y no me acuerdo del otro, en fin. Y entonces pues nosotros organizábamos encuentros con esos trabajadores para intentar ayudarlos y ver qué es lo que pasa, porque muchos habían ido a la magistratura de trabajo en Las Palmas y no les habían hecho caso. Y también estuvieron en el sindicato vertical, claro. Todo esto en pleno tiempo del franquismo, pues imagínate, ¿no? Y cuando se encontraron que había un grupo de gente que les ayudaban de verdad y que estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, pues se alegraron mucho, ¿no? Y esto fue lo que hicimos durante un mes y pico, hasta que el 15 de septiembre habíamos organizado un encuentro familiar y al mismo tiempo político, porque ya se había hecho un documento para entregarlo al día siguiente en la delegación del gobierno, con una concentración delante de la delegación del gobierno, ¿no? Y aparecieron dos, en primer lugar, que aún no lo conocía yo, porque iba a una imprenta que nosotros teníamos en Vegueta, en la calle Armas concretamente,
a darle el coñazo a mi padre y de paso pues a llevar boberías para que le recortaran y tal cual, no, nunca para entrar un trabajo de verdad, ¿no? Para entregar. Y yo le dije al secretario general de entonces, que era Tony Gallardo, que bueno, que quién era aquel. Coño, pues llegaron allí y tal. Nosotros cuando llegaron allí, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Y digo, bueno, pues mira, estamos aquí en un asadero familiar, estamos también en una paella y estamos aquí dialogando entre nosotros y tal. No le habíamos dicho que habíamos elaborado un documento, claro. Pues se marchó, ustedes sabrán lo que hace. Entonces llegó la hora de la comida, empezamos a comer y después cantamos todas las canciones nuestras, ¿no? De la gente de izquierda y del Partido Comunista y en fin. Y del movimiento obrero y de las comisiones obreras en la clandestinidad, porque en ese momento no estábamos legalizados. Y apareció este señor con 3 o 4 números más de la Guardia Civil, ya vestidos con su uniforme, y nos obligaron a subir la Cala de Martorell arriba, que no sé si seguirá estando igual. Yo he ido otras veces y la verdad que para trabajar en estas condiciones no sé si podré. Y bueno, pues llegamos arriba, empezamos a caminar hacia Sardina del Norte con la intención de seguir para Galdar. ¿Entiendes? Para Galdar y entonces a la ciudad, claro, pero no, cuando vimos un cordón policial de la Guardia Civil con 15, 20 guardias civiles con pistolas en mano y muchos con metralletas, ¿no? Y nos obligaron a arrinconarnos hacia el rincón de la playa, con lo cual se armó un follón, porque en ese momento, como digo, era 15 de septiembre, todavía era verano, y entonces mucha gente salió huyendo y tal, y el que pudo escaparse se escapó, pero otros no. Los que éramos más conocidos, pues casi teníamos, como digo yo, una pistola en los riñones, ¿no? José del Toro, fíjate, en la organización de esta convocatoria, pero entiendo que en esos primeros estadios, cuando estaban preparándolo todo, jamás se le pasó por la cabeza el desenlace de este encuentro y que iba a ser un evento que trascendería la historia. Hombre, teníamos pensado que efectivamente ya hacíamos tiempo, porque yo tenía información de compañeros que estaban muy cercanos a la Guardia Civil que estaban detrás de nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues sí, yo pensé ya, cuando llegamos allí, bueno, de hecho fui yo el primero que le dije a Tony Gallardo, digo, esos son de la Guardia Civil. Y entonces, pues sí lo sabíamos ya. Pero aquí estábamos, pues teníamos que estar al lado de los trabajadores, a ver qué solución le podíamos dar a su caso de no estar cobrando durante más de 3 meses, casi 4, ningún salario para llevar el sustento a su familia, ¿no? Muchas gracias. Ramón Alvarado, por favor. Ramón Armando. Sí. No eres tú. Había uno también, casualmente. Por favor, el micrófono. Gracias, Ramón. Hola. Sí, se te escucha bien. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de los preparativos del ambiente previo al encuentro? Que eras 19 años tenías entonces. Vamos a ver. No voy a repetir lo que ha contado el compañero. Todo el compañero porque sería... Pegadito el micro, por favor. Gracias. Vamos a ver. En primer lugar, yo fui detenido por primera vez en 1966, en un 1 de mayo, en la Avenida Marítima. En esa Avenida Marítima nos detuvieron a unos 20 y tantas personas, que después fuimos posteriormente juzgadas en 1967 por el Tribunal de Orden Público en Madrid. Fuimos en barco y después con el tren correo recorriendo cada estación hasta llegar a Madrid, y allí pues estuvimos en casa de camaradas, todos nos refugiamos en casa de camaradas hasta que se celebró el juicio. Ahí conocí yo a la mujer de Camacho y a toda esta gente de aquí. Y posteriormente, en ese sentido, cuando volvimos a Gran Canaria, me introdujeron o me nombraron por parte del partido miembro del Comité Provincial de las Juventudes Comunistas. Y ahí fue donde yo, que no organicé nada, porque yo era un simple miembro del Comité Provincial y responsable de una célula de las Juventudes Comunistas. Y ahí nos comunicaron a través del partido que teníamos que asistir
a esa reunión de Sardina del Norte. Ahí nos comunicaron. Hubo una parte de la célula y de la Juventud Comunista que no les pareció correcto venir a Garda. No era correcto, era peligroso. La gente tenía miedo, indudablemente. Yo también. Pero decidimos por mayoría asistir. Y ocurrió lo que acaba de relatar Pepe del Toro, pero yo quiero desplazarme a otra cosa. Vamos a ver, cada la mosca de la tele, está aquí pasando de invitado en invitado. Cada uno de nosotros vivió a su manera esa represión. Cierto. Indudablemente. Y esa represión no solo terminó en la cárcel, bueno, en mi caso, terminó en un batallón disciplinario en Fuerteventura, primero a Tenerife, luego de Tenerife me mandaron a un batallón disciplinario en Fuerteventura, que lo pasé peor que en la cárcel, muchísimo peor que en la cárcel. Una cosa tremenda, una persecución tremenda, me mandaban a los peores servicios, estaba siempre vigilado, una cosa tremenda, vamos. Y posteriormente, cuando salgo del ejército, cuando ya estoy acá, que me retuvieron además un periodo de tiempo superior al resto del resto de mi... ¿Cuánto tiempo? Me retuvieron como 10 meses más, una cosa exageradísima, hasta que me pusieron, hasta que pude salir de ahí del ejército. Y no solo termina la represión que te manda un batallón disciplinario y tal, después llegas a la vida civil y tal, y vete a buscar un empleo. No podías tener un empleo en una función pública, no te podías presentar a una gran empresa, porque siempre te pedían un certificado de buena conducta, ¿viste? Un certificado de buena conducta para poder trabajar. No podías tener pasaporte, no podías sacar el carnet de conducir. Yo lo tenía antes de haber entrado a prisión y eso pero bueno, no podía sacar ningún certificado de ninguna clase. Estabas represaliado por todos los lados, por tierra, mar y aire. Totalmente. Bueno, uno se pregunta, ¿y cómo hiciste, para sobrevivir a esa represalia, para salir adelante? Bueno, porque yo trabajaba, mi padre tenía una empresa de luminotecnia, de luminoso, y yo trabajaba ahí. Porque no tenía salida. No tenía salida. En mi caso, yo no sé en el caso del resto cómo lo pasó, porque yo no había hecho la mili y tal, y entonces la represión fue mayor, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Pasamos micrófono a Manuel. Hola, Manuel, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos colocándonos en el momento clave, ¿verdad?, de los sucesos, y quería preguntarte también qué te llevó personalmente a participar ese día, qué expectativas tenían los asistentes y cómo vivieron, la irrupción de la Guardia Civil y lo que sucedió después. Perdón, ¿yo puedo hacer algún comentario de algo que no tiene nada que ver con este acto? ¿Usted es libre? Pues el comentario es, como están haciendo millones de personas en estos momentos, es condenar el genocidio de Gaza, el asesino de Netanyahu y su gobierno, la complicidad asesina con el genocidio del presidente Trump, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y suscribiéndonos a nuestro país, las declaraciones del alcalde de Madrid, cómplice de genocidio porque no lo condena, y de la Díaz Ayuso, la célebre presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es otra cómplice de genocidio. Quiero denunciar eso. Y perdonen. Adelante, Manuel, le repito un poquito. Sí, por favor. ¿Qué le llevó personalmente a participar ese día? ¿Qué expectativas tenían los asistentes? ¿Cómo vivieron, verdad, la irrupción de la Guardia Civil y todo lo que vino después? Bueno, yo en aquellos momentos era miembro del Partido Comunista. Péguese un poquito más el micro. Yo era miembro del Partido Comunista de Canarias, y en las reuniones de las células del partido se estaba tratando la reunión que íbamos a tener en Galdas, en Sardina del Norte,
porque ya el partido venía organizando una serie de asambleas en muchos sitios de la isla, en el sur, por aquí por el norte también, en fin, arriba en Santa Cristina. Y el día anterior, que por cierto hoy es lunes, el año pasado el 15 de septiembre fue un domingo. Fue un domingo. Cuando lo nuestro, ¿no? Y el día anterior habíamos estado por la playa de las Canteras lanzando propagandas y escribiendo carteles y tal, pero bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y claro, llegamos a Galdar y nos encontramos con todo lo que acaba de contar Pepe del Toro y Armando León. Aquello no se puede olvidar nunca, porque aquello fue brutal, ¿sabes? Una gente que está pacíficamente ahí, reunida, empieza a aparecer, como dice Pepe del Toro, la Guardia Civil, y al final terminan dando tiros, hiriendo a la gente y todo lo que ya sabemos, ¿no? Algo totalmente desmedido y bárbaro, ¿no? Sí, horrible. Totalmente, absolutamente. Horrible. Horrible, gracias, Manuel. José, fuiste condenado por rebelión militar, insulto a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significaron esos cargos para ti en esos momentos y a largo plazo? Bueno, pues ya yo había estado en la cárcel. Perdón. Ah, ya. Está intentando espantarse la mosca dichosa. Sí, ¿verdad? Un matamoscas, por favor. Sí. Y entonces, pues, ya yo llevaba también, como dice Manolo, un par de años en el partido, 3 o 4 años. Y habíamos hecho algunas cositas, entre ellos la manifestación que hice Manolo del año 66, que lo dijo Armando también, que fue detenido cuando eso. Y bueno, pues mi inclinación en la labor del partido siempre fue estar con el movimiento obrero, y de hecho lo he hecho, ¿no? Durante muchos años aquí en Las Palmas fui secretario general del Sindicato de Arte Gráfica y nada, y los recuerdos que tengo, bueno, ese día ya lo he dicho. Si hay alguna cosa más que pueda añadir, pues estoy dispuesto a eso, ¿no? Lo que significa... Eso no se olvida y lo tienes aquí. Bueno, que no se olvidan, tienen una memoria privilegiada para recordar como si hubiese sido ayer, ¿verdad?, lo que aconteció ese domingo 15 de septiembre de 1968. Volvemos contigo, Ramón Armando. ¿Cómo fue el proceso de detención, juicio, condena? ¿Qué te impactó más de ese proceso? Ya nos has dicho que fue mucho más duro aquí en las islas que fuera, ¿no?, en la propia cárcel en Soria. Bueno, fue más duro en el ejército, pero bueno, vamos a ver, a mí de las cosas que más me impactaron, o que más me impactó, fue el juicio, el consejo de guerra sumarísimo ese que nos hicieron en la isleta. Estábamos esposados de 2 en 2. Incluso había un compañero, Polo, que sufría de epilepsia y le dio un ataque de epilepsia en el propio juicio. Y después otro compañero que tuvo la valentía, que fue el que sufrió la mayor condena, la valentía de pegarse un discurso contra los militares allí en el juicio, que nos dejó a todos espantados. Yo creo que le metieron la condena más alta por el discurso que echó contra las fuerzas militares y tal, que era Redondo Agüín, un gallego. Y después otras de las cosas que nosotros vivimos con mucho impacto fue el traslado en barco en esos camarotes amarrados de las literas, esposados a las literas, esos días del tránsito en el barco hasta Cádiz, que no nos dieron nada, ni agua. Bueno, y qué excesivo todo, porque de un barco, como no te tires al mar, no vas a escapar, ¿no? Para que te lleven precisamente esposado a las literas, ¿no? Sí. Pues nos llevaron así y no nos dieron nada de comer, ni nada, no nos dieron nada, que yo recuerde, no nos dieron nada. Y cuando tenía ganas de ir al baño, por ejemplo, que tiene somos seres que tenemos la necesidad de mear, y resulta que te acompañaba un tío con un subfusil, te amarró ahí en el baño para tú mear
y con el subfusil apuntándote como si tú te fueras a escapar de ahí, de un baño, que estábamos rodeados de guardias civiles y tal. Pero yo creo que esto fue por culpa del capitán del barco, porque el capitán del barco tenía la potestad de dejarnos sin esposa, porque yo recuerdo que cuando detuvieron a los miembros de Canarias Libres, que fue Manuel Vizcaíno, uno de los detenidos, en 1962, fueron en el barco a las prisiones, condenados ya, y también por un consejo de guerra, en libertad en el barco, porque el capitán así lo consideró. En nuestro caso parecíamos que éramos, yo creo que fue motivado por los disparos. O sea, ellos se basaron todo en los disparos para, ¿me entiendes? Como si fuéramos un grupo de terroristas, que así fuimos acusados, como un grupo de terroristas cuando no éramos... Acusados y tratados, y ¿no? Tratados. Y bueno, los interrogatorios, yo creo que los interrogatorios fueron suaves. A ver, esa vez, la vez primera que me detuvieron a mí, que me detuvieron con Juan Rodríguez Betancor, que es el padre de Pablo Rodríguez, el actual consejero de Cultura del gobierno de Canarias. Pues el padre era miembro del Partido Comunista y era, digamos, el que era no una especie de coordinador, era el enlace, digamos, vamos a llamarlo así, con el Comité Provincial de las Juventudes Comunistas aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, nos detuvieron juntos y él indudablemente cambió el derrotero, ¿no? Está en otro, se fue para otro lugar, entró en Coalición Canaria y fue hasta miembro de, fue concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Telde. Después tuvo una empresa de contratación temporal, era el gerente, presidente de la pequeña y mediana empresa de Telde. En fin, se pasó todos los valores de la izquierda a los valores de la derecha. Pero ¿por dónde iba yo? Que no me acuerdo. La pregunta era lo que te había impactado, ¿no? De lo más que te había impactado de este proceso. Era uno de los impactos cuando llegué aquí, que cómo había cambiado el concepto de la izquierda, ¿no? O del partido. Me acuerdo cuando nosotros salimos de la prisión, Manuel Vizcaíno y yo, y llegamos al aeropuerto y nadie nos fue a recibir. El secretario en aquel entonces era Carlos Mauricio, imagínate. Es un tío que se olvidó, porque el partido se olvidó completamente de nosotros, con la secretaría esa. Que después ese hombre creó aquello que se llamaba ICANN, ICANN lo metió en Coalición Canaria y ahí desapareció prácticamente el Partido Comunista. Una de las cosas que te impacta cuando sales, desde luego. Impactar me ha impactado muchas cosas. Muchísimas cosas, porque todo fue un despropósito y demasiado excesivo totalmente. Volvemos a Manuel. Manuel, ¿cómo fue compartir prisión con compañeros? ¿Cómo se mantuvo sobre todo la moral y la solidaridad en esas condiciones? Bueno, el compañerismo que había entre el grupo ayudó enormemente a resistir todo aquello. Aquí en Gran Canaria, en la prisión de ahí de Barranco Seco, nos encontramos ahí con una situación horrible en la cárcel, ¿no? Porque nos querían obligar a ir a misa, que nos negamos, nos fuimos. Hicimos una huelga de hambre y nos sancionaron, que después, como consecuencia de esa huelga de hambre, las consecuencias de esa huelga de hambre las pagamos durante el viaje hacia Cádiz, ¿no? Porque, como bien dijo Armando León, nos metieron en el fondo de aquel barco del ferry Las Palmas de Gran Canaria y nos llevaron esposados Pégate el micro, por favor. A la cabecera de la cama. Y al llegar al puerto de Cádiz, pues ahí se produjo una situación horrible, porque claro, esposados, no podíamos ni cargar las maletas que llevamos, sí, espantoso. Hasta que recorrimos toda la península y llegamos a Soria, y en Soria nos encontramos ahí con un colectivo de compañeros extraordinarios. Un montón de miembros del Comité Central del partido y una solidaridad enorme dentro de la prisión. Eso nos ayudó enormemente a
a llevar el tiempo que estuvimos en prisión. Desde luego. Bueno, es que en medio de la represión está el papel que jugó la comunidad, la familia, los vecinos y vecinas, porque también tienen un papel importantísimo. Sí. Sí, si quieren, Sí. pueden. Bueno, fíjate tú una cosa, acabas de decir una cosa que también impacta, que la gente cuando yo salí de prisión, la gente donde yo vivía, en la calle que yo vivía, no me saludaba. La gente tenía miedo de saludarte. O sea, hay un comunista en un barrio, era Chamán, yo vivía en Chamán, y en la calle la gente no te saludaba. Tenía miedo saludarte. Hay un caso, fíjate tú, que me viene a la memoria. Hicimos una manifestación en una ocasión contra los yanquis Gong Hong, fuera de España y tal, y lo hicimos en el Parque Santa Catalina hace muchos años. Y entonces detuvieron a uno de los que yo había llevado, porque yo era muy proclive a llevar gente a las manifestaciones, a jóvenes y tal. Y detuvieron a uno de los, a mí no me detuvieron, pero detuvieron a uno de los que iban a la manifestación, que no era miembro de las Juventudes Comunistas, era un chico que vivía enfrente de mi casa. Lo detuvieron, lo metieron a la comisaría y tal. Y la madre viene a mi casa a decirme que fuera a la comisaría a decir que el hijo no era, que fui yo el que lo llevé a la manifestación. Bueno, ya... Eso ya era tremendo. Eso ya es claro, la paradoja. Ese muchacho terminó en Cabreriza, en el ejército, lo mandaron a un batallón de edad. Y claro, la madre, me cogió unas ojerizas a mí. Bueno, nadie me hablaba de la calle a mí por esa razón. Madre mía, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Le preguntan los tres, ¿hay alguna experiencia o detalle que recuerden poco comentado? Porque ya llevamos diferentes ediciones, ¿verdad?, de este espacio, y entonces a mí me gustaría, bueno, aquello que no haya salido a la luz, que haya sido poco comentado, que tenga gran valor histórico o humano. Este es el momento de ponerlo, ¿no?, de darle luz, de ponerlo de manifiesto, si quieren, y si tienen algún recuerdo. Manuel, te veo pensativo. Sí, bueno, los recuerdos de la prisión siempre están presentes, ¿no? Una de las cosas que yo últimamente nombro con cierta frecuencia cuando hablamos del asunto es, estando en la prisión de Soria, había un colectivo de presos de ETA con condenas muy largas, conmutados de pena de muerte, condenas de 30 años, de 20 años, y se plantearon una fuga de la prisión de Soria. Armando León y a mí nos invitaron a fugarnos. Les dijimos, porque teníamos muy buena relación Armando y yo con la gente de ETA, nos invitaron a fugarnos y le dijimos que no, que nos quedaban como un par de años más en prisión y que después, claro, como se ve, pues claro, ahí se trataba de escapar y de ir a Francia. Y claro, eso era muy complicado para nosotros y le dijimos que no íbamos. Entonces los mineros asturianos, que había muchos encarcelados allí, construyeron el túnel para escapar. Se hizo, salió unos 20 o 30 metros fuera del recinto de la prisión y estaba previsto fugarse una noche, en la madrugada, que venían 2 comandos de ETA de Francia a llevarnos en los coches hacia Francia, ¿no? Y cuando estábamos descansando aquella noche, la noche anterior a la fuga, de repente irrumpieron los funcionarios de la prisión y se fueron directamente al baño donde se empezó a cavar el túnel. Pero claro, los mineros, que eran gente experta, ¿no?, por su profesión, dejaron el baño colgado de una manera que si se descubría pareciera que era un pozo muerto y no un túnel. Vaya. Y entonces llegaron inspectores de la Dirección General de Prisiones y demás, y efectivamente confirmarse, no, esto es un pozo muerto, aquí no hay ningún túnel. Y ahí quedó ese túnel, ahí está todavía. Ahí está todavía. Bueno, pues es un hecho bastante curioso y bastante... Sí. Sirve como trama, ¿no?, de cine, de película. Sí, sí. Totalmente. ¿Qué mensaje darían a las jóvenes generaciones que no vivieron esa época, pero que hoy, por ejemplo, están viendo o escuchando este suceso?
Bueno, yo de luego para dar consejos no estoy, pero bueno. Mensaje. ¿Qué mensaje daría? Un mensaje, sí. Yo le diría a la gente joven que tal como se está poniendo la situación y tal como va la ultraderecha, Vox y compañía, ganando territorio, es que lo que tenemos que hacer, o tienen que hacer los jóvenes, nosotros lo apoyamos a lo que sea necesario, es salvar lo que queda de democracia. O sea, aquí hay que pelear ahora mismo por la democracia. En los partidismos y todo eso hay que dejarlos a un lado, sobre todo por parte de la izquierda, y centrarnos en salvar lo poco que nos queda, la democracia. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes. José del Toro, no sé si quieres añadir algo más. No, bueno, más o menos casi todos los han hablado de ellos, porque han tenido también esas experiencias. Y yo lo que sí te puedo decir es que tuve la oportunidad en la cárcel. Yo cumplí condena en la prisión de Palencia, con gente muy interesante, y que venían ya con lo que le llamamos el tercer grado, que era, le quedaban poco tiempo de, como decían los compañeros, de cárcel a esta gente, y los mandaban a la prisión donde estaba yo, porque donde estaba yo, en Palencia, pues estábamos gente que estábamos ya medios averiados. Yo siempre he padecido de la vista. El tercer grado, efectivamente. Y nada, bien, tuvimos oportunidades. ¿Cómo se llama? Gerardo Iglesias era Gerardo Iglesias el secretario, ¿no? Sí, el secretario del partido después, ¿no? Pasó por allí. Emilio Arribas también, que había estado aquí también, ¿te acuerdas? Tú tendrás amistad con él, ¿te acuerdas, Manolo? Sí. Emilio Arribas y ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo ahora. Enrique López. Buena memoria, camarada. Y nada, y bien. Yo al salir de la cárcel, también, bueno, ya mi padre había estado una vez a verme, mis hermanos también, algunos. Y ya después pues, lo que hice fue salir solo de la cárcel, pues me tocaba... No, perdón, salimos Leopoldo Gualido y yo, que vinieron a buscar a Leopoldo y se lo llevaron, creo que fue a Valladolid o por ahí, ¿no? Junto con Nena, la mujer. A Burgos fue, a Burgos, sí. Y nada, bien, me cogí mi tren, me vine para Madrid, y de Madrid ya cogí el avión para Las Palmas, ¿no? Y bien, mi experiencia en ese aspecto pues fue más o menos esa, ¿no? Muchas gracias. ¿Ibas a apuntar algo? Quería recordar algo, que vamos a ver, que yo no fui directamente a la prisión de Soria. Yo primero cumplí una parte de la condena en la prisión de Jaén. En la prisión de Jaén. En la prisión de Jaén hicimos una huelga de hambre. Nosotros queríamos un estatuto de preso político que nunca se realizó, pero nosotros pedíamos un estatuto de preso político porque el régimen no consideraba a los miembros de comisiones obreras, del Partido Comunista y tal, políticos, los consideraba como si fuera, delincuentes comunes. Uh-huh. Bueno, pues en Jaén, cuando la huelga de hambre, indudablemente, una vez terminas la huelga de hambre, pasas a ser de castigo, ¿no? Pero bueno, que cuando iniciamos la huelga de hambre, a mí me tocó con un camarada que era de Sevilla, que ya ha fallecido, y cuando me tocó con él, cuando empieza la huelga de hambre, no sé cómo se la ingenió, había cogido la escoba, que era una caña, y la había perforado de tal manera que logró meter trocitos de caramelo, ¿no? Y llenó la escoba de trocitos de caramelo. Y entonces, claro, nosotros para resistir, esto es una anécdota que no sé si cuento porque fue real, nos chupábamos un caramelito cada día para aguantar más días de huelga, ¿verdad? El azúcar más el agua, aguantabas más días. Uh-huh. Y bueno, y así nos pasamos la huelga de hambre. Pero una vez ocurre que termina la huelga de hambre, pues vas a ser de castigo, y ser de castigo significa aislamiento total, nada de tabaco, nada de tala. Pero hay que reconocer y hay que decir
que habían funcionarios, en mi caso, yo hablo de mi caso, concretamente, que habían funcionarios que simpatizaban con nosotros. Porque por la noche, cuando le tocaba el turno, habían 2 hermanos que eran funcionarios de prisiones que habían estado en África y se habían sido trasladados cuando se terminó aquello del Sidín y tal. Y cuando por la noche iban con un hierrito a tocar las rejitas, ¿no? Por si acaso tú habías intentado fugarte por allí. Eso era una cosa, una normativa. Ujú. Pues cuando le tocaban a estos hermanos, cada vez que le tocaban el turno a cada uno de ellos, me dejaban 2 cigarrillos y 2 cerillas debajo de la almohada. Y eso es la realidad. Había O sea, humanidad ahí, ¿no? había en ellos 2. En O sea, ellos había gente dentro de esta gente que simpatizaban, eran funcionarios de prisiones, pero había, en este caso, como sucedió con los médicos, en el médico en Soria, cuando yo iba a Soria, que él lo puede contar mejor que yo, el médico, los médicos y el ATS era solidario con nosotros, nos dejaban hasta el copa que nos emborracháramos. Ustedes han participado, por suerte, porque son memoria viva, en diferentes actos de conmemoración y me gustaría, bueno, pues preguntarles precisamente cómo valoran, por ejemplo, estas convocatorias, el hoy estar aquí, tener un público. Muchas gracias, de verdad. Las personas que están al otro lado a través de la radio, de la televisión, este tipo de actos, ¿cómo lo valoran ustedes? El no olvidarnos, ¿verdad?, de algo que aconteció pues en 1968. Sí, claro, de eso no se olvida nunca. De todas las, y entonces, pues, todavía seguimos todos los años prácticamente, estamos aquí en Sardina del Norte. ¿Entiendes? Y seguiremos estando mientras el cuerpo aguante, ¿no? Es necesario, ¿verdad? Sí, claro, es necesario para que yo me alegre y es una forma de dar visibilidad, pues esto que estén todos los medios aquí. Y que bueno, ahí está, la historia viva de lo que fue también el movimiento obrero aquí en Canarias en la dictadura. Y todavía afortunadamente lo podemos contar. Desde luego. Muchísimas gracias, de verdad. José del Toro, Ramón Armando, Manuel, gracias por compartir tan sinceramente estos recuerdos vividos en primera persona y que forman parte esencial de nuestra historia colectiva. Son historia viva. Si quieren aportar algo más, están a tiempo de hacerlo y si no, pues, les regalamos un aplauso con las personas que están aquí presentes. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora, con el permiso, vamos a continuar. Vamos a hablar con Vanessa Fraija Betancor. Fue elegida como secretaria general de Comisiones Obreras Canarias en mayo de 2025 de este año. Antes de eso, desempeñaba responsabilidad como secretaria general de Comisiones Obreras en Lanzarote y comenzó en el mundo sindical por el año 2003 como delegada en la empresa Hiperdino. En su discurso, al asumir la dirección regional, ha enfatizado su compromiso con un sindicalismo cercano, de clase, feminista, con especial atención hacia los jóvenes y las distintas realidades insulares. Y ha declarado que uno de sus retos es combatir la demonización de los sindicatos, potenciar políticas sociales esenciales como vivienda, sanidad, educación, transporte, mejorar condiciones laborales y defender que los puestos de trabajo en Canarias cumplan con expectativas de vida digna para quienes los ocupan. Bueno, Vanessa, hoy tenemos el placer de hablar con alguien que asume un rol clave en la defensa de los derechos laborales en Canarias. Y queríamos preguntarte en principio, como secretaria general de Comisiones Obreras, ¿qué conoces o qué lectura haces de los sucesos de Sardina de 1968? Primero, buenos días. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por pues haberme invitado, tanto la sesión sindical como la Unión Insular de Gran Canaria, los compañeros, los grandes compañeros que estamos tan orgullosos de ellos, de escucharlos, el propio pues municipio y por supuesto, bueno, los oyentes que los puedan estar escuchando y viendo y este público que aquí nos acompaña. Cuando decía, primero gracias por la presentación, efectivamente yo empecé el año 2003, pero ya tenía un recorrido sindical familiar. Mi abuelo fue representante sindical, mi madre fue representante sindical cuando a los 14 años se les obligaba a trabajar en las conserveras y una vez que cumplió la mayoría, bueno, siempre estuvo ahí afiliada a la clase
clandestinidad y sobre todo pues luchando por los derechos ya muy hace mucho tiempo de las mujeres y de los jóvenes. Como bien decía, el sindicalismo no solamente se trata pues de una simple, parece que es un edificio de gestoría, asesoría, y este es uno de los motivos principales por el cual nosotros trabajamos duramente cada día para extrapolar a la ciudadanía, a los jóvenes, a la clase trabajadora, que somos mucho más que primero nos compete por ser un sindicato mayoritario, pero además por responsabilidad social. Una responsabilidad que no solamente tiene que estar exclusivamente, que es súper importante en el ámbito laboral, sino también, escuchando estos testimonios, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es tan importante esta historia viva, escucharlos. Yo estaba muy atenta a sus testimonios y esto no se enseña en el instituto ni en la escuela, en la GB, esto no se enseña. Ahora bien, nos justifica para que cualquier ciudadano que estemos comprometidos con nuestras Canarias, con nuestro territorio, con nuestros pueblos, podamos escuchar y que nos puedan explicar de viva voz lo que ha sucedido, para que muchos ciudadanos y ciudadanas podamos tener esta democracia que parece que alguna vez no se valora. Es importante escuchar de dónde venimos, qué es lo que han tenido que pagar muchos ciudadanos en Canarias y sobre todo escuchando su testimonio, incluso muchas veces con su propia vida, la penalización y la opresión de libertad económica, política y social a los que se vieron sometidos estos compañeros, y que desde luego nada fue fácil para poder trabajar conjuntamente para una democracia. Una democracia que parece ser, por lo que está ocurriendo, ya no es un canto de sirenas de que tengamos cuidado que puede venir. Tenemos un verdadero problema en nuestro país con lo vulnerable que es la democracia y lo sencillo que es perderla, pero que tenemos que reflexionar y trabajar y crear pedagogía y crear conciencia de clase, que esto lo tenemos ya en el presente, que nos jugamos nuestro presente, nuestro futuro, de nuestras próximas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y que la democracia tiene una amplia de opciones, de definiciones, que no solamente es la libertad. Estamos hablando que cuando hay recortes de lo público, atacas a mi democracia. Cuando hay recortes de derechos fundamentales, es atacar a la democracia. Cuando se persigue a los representantes sindicales, es democracia, o sea, no es democracia. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para que nuestros jóvenes, que no está todo perdido, hay un mensaje catastrofista de que los jóvenes, efectivamente, nos tenemos que preocupar muchísimo, porque las encuestas dicen que un amplio número de jóvenes, entre que no conocen qué significado ha supuesto para obtener la democracia, también hay muchos jóvenes en este país, en Canarias, en nuestras islas, en Gran Canaria, que son gente comprometida y que están luchando cada día, no solamente para mantener la democracia, sino para seguir trabajando en el progreso, en la izquierda y en el bien común. Vanessa, precisamente, ¿cómo abordas el reto de la juventud en el sindicalismo? ¿Cómo involucrarla, representarla, atender sus necesidades? En primer lugar, cuando el sindicato se estuvo preparando con la ponencia, que es una especie de plan de trabajo para los próximos 4 años, lo que dura este mandato, pues una de las rectificaciones que pusimos en nuestros documentos es que los jóvenes no tienen que venir al sindicato. El sindicato se tiene que acercar a los jóvenes. Si queremos comprenderlo, escucharlo en su fórmula comunicativa, que muchas veces nos separa por desconocimiento, tenemos que atender sus necesidades y escucharlos. Y sobre todo que vean que el sindicato es una herramienta fundamental, no solamente para el mundo laboral, sino para sus derechos de democracia, de derechos sociales, derechos de libertades, y que es una herramienta que pueden utilizar como bien utilizó sus padres, sus abuelos, los trabajadores, la clase trabajadora en Canarias, una herramienta tan necesaria para, entre la unidad, la conciencia, trabajar en equipo, trabajar todos unidos, porque juntos somos más fuertes, no es un simple lema, lo defendemos cada día, cada vez que salimos a las calles, y que es una de las herramientas posibles para poder exigir estas medidas tan necesarias para los jóvenes que bien reivindican y que se están jugando su futuro. Has señalado que uno de tus objetivos es combatir la demonización de los sindicatos. Entonces, ¿cuáles son las expresiones más frecuentes de esa demonización y cómo piensas enfrentarlas? Enfrentarlas en esta era digital de la desinformación y los burlos es complicada. Ahora, esto no significa que nosotros nos rindamos y que miremos para otro lado.
Una de mis misiones es no mirar cuando nos llaman vividores, come gambas, de las paguitas, porque hay que decirlo. Primero, soy alérgica al marisco, por lo tanto, a mí las gambas por ahí no va. No me gusta. Pero es verdad que muchas veces miramos para otro lado y, como dice el dicho, quien calla otorga. No podemos callarnos, señores y señoras, no nos podemos callar. Pero primero, no es cierto. Esto es una campaña orquestada por la derecha y por la ultraderecha, por los grandes en nuestro país, en nuestro territorio, donde se intenta justamente buscar una confrontación de clase, que mientras nos peleemos los compañeros y compañeras en los centros, en las calles, ellos ganan. Y desde luego, el sindicalismo es una fórmula social de reivindicación, de trabajo, de lucha dentro del centro y fuera del centro, y nos los tenemos que creer. Para participar en una organización sindical no solamente tienes que ser representante legal de las personas trabajadoras, hay otras fórmulas, afiliándote, siendo simpatizante, sumándote a los movimientos, porque esto es para todos y para todas. Cuando nosotros negociamos estas grandes luchas de convenio, que salimos a la calle, estamos años recriminando a la patronal una negociación de un convenio, no lo hacemos para los afiliados y afiliadas de comisiones. El beneficio es exclusivamente para toda la clase trabajadora de los sectores afectados. Por lo tanto, no caer en la tentación, dejemos de criticar, sumemos, y si hay que criticar, acuda, critique, sin problema ninguno, todos estamos para aprender. Pero lo que nosotros seguimos peleándonos entre nosotros, la patronal y estos gobiernos de derecha y ultraderecha son los que ganan, porque buscan y consiguen muchas veces la confrontación entre clases y entre ciudadanos, y ese no es el objetivo. El objetivo es lo público, el derecho a la libertad, el derecho a la democracia, el derecho a criticar si no estamos de acuerdo, y el derecho a la ciudadanía a tener las mejores condiciones para la clase trabajadora y para nuestra gente en general. Muy bien. Vanessa, la realidad insular trae también diferencias. ¿Cómo piensas que Comisiones Obreras Canarias puede adaptarse a las distintas realidades de cada isla? Me gusta esta pregunta porque viniendo de Lanzarote siempre como intento, donde allá me dejen decirlo, tenemos que aprender en Canarias que vivimos en 8 territorios muy diferentes. Algunos se asemejan más y otros no, pero desde luego las diferentes realidades que existen solamente debería hacernos somos una supercultura, somos un superpueblo canario comprometido y que de verdad diverso, y que es una maravilla, vayas a la isla donde vayas. Ahora bien, socialmente, económicamente, claro que hay muchas diferencias. Nosotros a nivel de sindicato, porque vamos a nuestra organización sindical, lo que nos estamos trabajando a través de las diferentes federaciones para que puedan entender que a la hora de establecer la negociación colectiva de los convenios deben tener pues exclusivamente también no solamente parte económica, social, que por supuesto se trabaja día a día, sino la doble y la triple insularidad a la que están sometidas pueblos en Canarias, y que no es lo mismo el coste de vida en una isla que en otra cuando se negocian los convenios normalmente provinciales. Ahora también al gobierno, es decir, lo público, la sanidad, la enseñanza, la movilidad, el transporte, nada tiene que ver una isla con otra, y por lo tanto nosotros siempre decimos que las islas no capitalinas o las islas periféricas pues muchas veces se pueden sentir de segunda. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas oportunidades que tienen las islas, en este caso de Gran Canaria y Tenerife. Por lo tanto, el gobierno de Canarias, sí, no es un gobierno insular, por lo tanto, ¿a quién le compete? Al gobierno, quien gobierne, pero desde luego que tengan en cuenta esta doble y triple insularidad que afecta cada día a los ciudadanos. Yo que me dedico a viajar de lunes a domingo prácticamente, veo las realidades, veo como nosotros en informes del sindicato que solicitamos de la doble y la triple insularidad hay datos muy importantes, donde el 62% de los jóvenes que obtienen carreras universitarias son de Gran Canaria y Tenerife. ¿Significa que el resto no queremos estudiar o que no tenemos las mismas oportunidades? Cuando hablamos de salarios donde la vivienda aún todavía es más cara, es más inaccesible, donde la cesta de la compra, hablemos, y no tiro para mi tierra de Lanzarote, hablo de La Gomera, por ejemplo, la cesta de la compra es inasumible con los salarios negociados provincialmente. Y si hablamos de educación, hablamos también de sanidad, la peculiaridad que tiene que tener los ciudadanos en las islas no capitalinas, que muchas veces se tienen que desplazar para cuestiones médicas muy importantes y que sus condiciones vitales
suponen un peligro muchas veces por la falta de tiempo, por la falta de organización y por la falta de recursos que existen en todas las islas que no sean Gran Canaria y Tenerife, para que tengamos los mismos derechos que tienen el resto. Muy bien. Bueno, en el sector turístico y de hostelería, que son clave para la economía canaria, ¿qué soluciones propones frente a la falta de personal, las malas condiciones laborales? Nosotros lo tenemos claro. Primero, que se pague más, que se pague mejor y que se establezcan mejores condiciones. Esto nosotros ya lo hemos dicho, tanto al gobierno como a la patronal, donde ya nos han querido escuchar, que esto no puede seguir así. Nosotros no estamos criticando, como bien se nos acusa, de que no queremos turismo en Canarias. Es el motor principal. Ojalá hubiera más mercado, que no fuera solamente la hostelería, porque es muy peligroso. Ya lo aprendimos en la pandemia con la economía cero. Pero el que vivamos de un motor principal como la hostelería y también el comercio no significa que los trabajadores y trabajadoras en Canarias tengamos que seguir siendo esclavos, porque lo somos y así nos consideramos. Los salarios peores pagados de toda España en Canarias. Superamos por 56 euros al año a Extremadura. Estamos igual. Las peores jornadas en cuanto a trabajar los domingos, trabajar en turno partido, trabajar en turno de noche y jornadas irregulares. En Canarias seguimos siendo la estrella de la precariedad, pero casualmente somos de las comunidades autónomas que tienen más crecimiento previsto para este 2025, que ya es una realidad, dicho por el propio presidente del Gobierno de Canarias, superando la media europea del 4% en crecimiento. ¿Dónde está el reparto de riqueza? Y cada vez que queremos hablar, sentarnos a través del diálogo con la patronal, que son los representantes de la empresa, todo es una negativa. Todo la balanza, lo bueno para ellos y lo malo para nosotros. Muy importante, un vídeo, no quiero capar toda la entrevista para mí, pero un importante vídeo que viene estos días de un politólogo donde hablaba es que las empresas nos dan trabajo. Nosotros no somos esclavos, que lamentablemente muchos nos consideramos y muchos compañeros se consideran que no están siendo bien tratados, bien pagados en los puestos de trabajo. Las empresas necesitan trabajadores. Nosotros nadie le tenemos que agradecer de que, bueno, es que me dan trabajo. Las empresas, para mantener su empresa y ganar beneficios, que para eso se crea, necesita trabajadores. Por lo tanto, nos tenemos que creer que somos fundamentales, no solamente para la empresa, sino que también como unidad de la clase trabajadora podemos conseguir grandes logros simplemente con organizarnos y creérnoslo. También hay empresas que externalizan servicios, recortan derechos. ¿Cómo vas a actuar para evitar ese deterioro de derechos laborales? A través de la reforma laboral, eso fue una de las principales cuestiones. La famosa externalización de los servicios, que abaratan las condiciones laborales de la clase trabajadora claramente, y que una de las principales medidas que puso también Comisiones Obreras o propuestas para esta reforma laboral recientemente, que ha funcionado a pesar de esa campaña de que se iba a destruir miles de puestos de trabajo y que se iba a cerrar millones de empresas, no ha sido así para nada, ha sido todo lo contrario. Nosotros defendemos que se debe volver a la internalización de los servicios, tanto la parte privada como pública, por bien de la clase trabajadora, por bien de la ciudadanía y por bien de unos servicios dignos y de calidad. Y respecto al abaratamiento, porque esa es la realidad, el objetivo es el abaratamiento de las condiciones laborales de los trabajadores a la baja, como siempre. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando de que debe priorizar los sectores provinciales, no los de empresa, y que cualquier externalización nada tiene que ver para que el sindicato pueda denunciar en el momento de que no se cumplan las condiciones laborales y que se le impida mejorar en condiciones colectivas de los trabajadores simplemente por no estar internalizada en un servicio. Hay quienes manifiestan que mejorar el empleo no depende solo del sindicato, sino también de la administración. ¿Cómo planteas tu relación con el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, para ir logrando acuerdos efectivos? Desde luego, por supuesto, la creación de empleo no solamente pues supone una responsabilidad del sindicato, ojalá, porque lo tendríamos claro, crear empleo absolutamente. Pero efectivamente aquí la administración juega un papel fundamental, no solamente el Gobierno de Canarias, sino pues a través de los cabildos de las diferentes islas y las propias administraciones locales. La creación de empleo, primero, el Gobierno está para eso, para hacer crecer empleo, para dar riqueza a sus ciudadanos, para repartir y para crear una estabilidad.
pues claro que cada uno en sus competencias, sean locales, insulares o regionales, pues claro que les compete, y nuestra exigencia y nuestro objetivo como sindicato mayoritario en Canarias y más representativo es velar por los intereses de todos estos trabajadores, sean trabajadores contratados directamente por la administración pública o sea contratados pues por empresas pues privadas. Nos compete a todos, y sobre todo que las mejores condiciones sean no solamente económicas sino sociales y en salud laboral, que nos olvidamos muchísimas veces las condiciones en las que se trabaja cada día, y que esto va a ser una repercusión directa cuando nos vayamos acercando a una jubilación o a una posible pensión o a una incapacidad, de que no todo vale y que debemos cuidar la salud de los trabajadores, tanto la física como la mental, en los puestos de trabajo. ¿Cómo te gustaría que los canarios y canarias recuerden tu mandato al frente de Comisiones Obreras Canarias dentro de algunos años? Todavía no me lo he pensado, porque llevamos apenas, pues, el 23 de mayo, pues apenas unos meses, pero desde luego, si algo de que creo, que me veo reflejada, es ser incansable, lucha, muchas veces pues ganarse enemigos y no pasa nada, asumirlo. Uno viene a combatir democráticamente, uno viene a mejorar las condiciones laborales, y si para ello uno tiene que utilizar un discurso más exigente, más directo, y que a veces lamentablemente molesta a la persona que tengo enfrente, lo asumo. No se trata de ser irrespetuosa ni faltar a la palabra, pero desde luego mi discurso creo que es más directo, y muchas veces molesta a la patronal, molesta al gobierno. Cuando me reúno con diferentes consejerías, cuando me reúno muchas veces con la patronal, se enfadan pero bueno, esta mujer a qué viene aquí, pues a decir las cosas claras, muchas veces a decir las cosas que ustedes saben y que no quieren que se escuche, y que muchas veces menos fotitos, menos paripé y menos queda bien, y decir las cosas claras. Y si tenemos que criticar abiertamente al gobierno de Canarias o criticar a cualquier administración insular o local, o tenemos que criticar a la patronal, lo vamos a hacer, porque estamos en democracia, y a la misma vez que ellos hacen cosas, acciones que no nos gustan para nada a la clase trabajadora y que perjudica día a día a nuestros ciudadanos y ciudadanas, pues nosotros también tendremos el derecho a decirlo, y si se molestan, pues bueno, dentro del juego de la normalidad y de la libertad democrática, pues lo siento, pero seguiremos haciéndolo. Vanessa, volvemos a rememorar, ¿no?, los sucesos de Sardina de 1968. ¿Crees que la memoria de aquellos hechos sigue viva dentro del movimiento sindical actual, o ha quedado un tanto relegada al olvido? Sigue viva, pero tenemos que seguir fomentándolo. Justamente cuando Esther me dijo, oye, me trasladó la invitación a participar, yo me preocupé de conocer diferentes versiones pues a través de estos compañeros y también compañeras que cuentan la realidad. Y esto no se tiene que quedar aquí. A mí me gustaría saber, pues, estos hechos que lamentablemente también ocurrieron en el resto de islas, si podemos hacer algo para que se conozca, para que nuestros niños, nuestras niñas, los jóvenes conozcan la realidad, que para que ellos tengan, siempre lo digo a mi hijo que está en plena adolescencia y que, bueno, no quiero hablar mucho de él porque después se enfada, porque me va a ver. No echamos de menos algo que no conocemos. Hablando de generaciones, yo soy de la generación X, nací de los 80, ni siquiera estaba nacida cuando toda esta vivencia, pero me he preocupado, primero, oye, la familia nos cuenta y nos dice que han pasado, pero también por la curiosidad de saber en qué momento nos encontramos y cómo hemos llegado. Es importante pues seguir trabajando, no solamente para que cada año, que también podamos estar aquí, podamos escucharlo, conocer nuevos relatos que nos puedan pues hacer entender qué es lo que ha pasado, sino también extrapolarlo al resto de territorios, a otros pueblos, a otras ciudades, y que quede en la historia que realmente esto sirve para decir: tenemos el derecho a estar aquí en un programa de radio, de televisión, tenemos derecho a criticar, a manifestar nuestra oposición, tenemos derecho porque tenemos libertad y democracia, que son ellos parte de los responsables de que hayamos podido estar aquí. Y es tan importante el reconocimiento y valorar que mucha gente pues perdió su libertad, muchos su vida, muchos, lo que decía uno de los compañeros, que no solamente salgo de la cárcel y ya está, es que han acabado con toda su vida, y que no sabe, que mucha gente no valore ni reconozca
ese esfuerzo y ese sacrificio hechos por ellos. Como comisiones obreras nos corresponde sumarnos y comprometernos a que se siga sumando y que le sigamos escuchando, no solamente en este magnífico municipio, sino que sigamos trabajando para que esto pueda llegar más allá. Vanessa, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu proyecto, tu visión, esos compromisos tan necesarios para Canarias. Y hoy hemos hablado de lo que está en juego en el mundo laboral isleño, de obstáculos reales, pero también de propuestas ilusionantes. El futuro pasará por quienes exijan derechos, ¿verdad? Porque no basta con desear, hay que construir, está clarísimo, y te deseamos éxito en esta etapa y que la voz de los trabajadores y trabajadoras siga creciendo fuerte, digna, que sea escuchada, y gracias por compartir hoy con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado. Y continuamos con la compañera Esther Ortega Romero, secretaria insular de Comisiones Obreras en Gran Canaria. Comenzó su actividad sindical en Comisiones Obreras en 2002 y desde 2017, bueno, pues ostenta responsabilidades de liderazgo en nuestra isla. Formada en Derecho Laboral por la UNED, es experta en esta rama jurídica. Y hoy tenemos el honor también de conversar con una referente sindical de Gran Canaria, una voz que conoce profundamente la historia, los derechos laborales y las luchas de nuestra tierra. Esther, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eulalia. Primero que nada, comentarte que decirte que efectivamente empecé Derecho en la UNED, pero no lo terminé. Eso que quede claro. Primero que nada, pues agradecer como siempre, un año más, como bien dices tú, desde justamente en los 50 años de los sucesos de Sardina del Norte, en el 2018, fue un día que no olvidaré jamás, porque nosotros teníamos nuestros actos, que nos vinimos a la Cala de Martorell, que el día anterior en el conservatorio hicimos un acto donde vino el secretario general Unai Sordo, y luego cuando llegamos aquí con ellos y algunos compañeros más que lamentablemente se han quedado en el camino, o Emilio, que le damos un saludo aquí porque vive en Hamburgo, pero estoy seguro que nos está escuchando en directo. Cuando llegamos aquí, que efectivamente estaba el concejal también, qué sorpresa que están todos los vecinos, el ayuntamiento, y viendo un documental donde ellos estaban hablando en ese documental, el suceso de Sardina. Entonces fue un momento muy emotivo que no nos lo esperábamos ni nosotros ni ellos. Por supuesto que agradecer también a la sección sindical del ayuntamiento de Galdar. Al ayuntamiento, el concejal ha hablado también de un acto que se hizo, yo no recuerdo qué año era, efectivamente en la Sala Guaire, en el 2000, pero yo recuerdo, no se me olvidará, que estuvo nuestro querido Marcelino Camacho y Josefina Samper, ¿no? Y bueno, agradecer porque siempre han venido, este hecho, en palabras de Sergio Millares Cantero, fue un hito del movimiento obrero. Un antes y un después, pero en toda España. Por lo tanto, siempre agradecemos que nuestros secretarios generales estatales, Unai Sordo estuvo hace 8 años, el queridísimo Marcelino Camacho, que por lo que significa para los que están allí, mis compañeros veteranos, y para los que significan los que estamos aquí también. Agradecer, por supuesto, a los secretarios generales de Canarias, que también ha compartido con nosotros todos los años. Ya le ha tocado aquí a la compañera, ya era hora que nos tocara una mujer joven, ¿no? Y tiene aquí un buen trabajo, pero bueno, ella sabe que no está sola, que estamos aquí los compañeros de las distintas federaciones y bueno, cómo formamos las comisiones obreras, ¿no?, para apoyarle. Pero sí que es verdad que, y fundamentalmente agradecer también a Radio Guiniguada, que no se me olvide, pues todos los agradecimientos que también, por esa sensibilidad también, porque justamente el secretario de la Junta de Radio Guiniguada es el sobrino de Manolo Morales Macía, el abogado, que es una figura importantísima ese día, hablaremos después de él, y de todos los abogados laboralistas. Y, por supuesto, que agradecer a los compañeros, porque, claro, nosotros tenemos un lema en Comisiones Obreras, que somos lo que fuimos y seremos lo que somos. Si somos como somos, y hemos ido a lo largo de la historia, lo que ha significado las Comisiones Obreras, precisamente ha sido por la lucha, por la valentía de aquellos compañeros que, pongámonos en situación, que hablamos de la dictadura, que precisamente una asamblea sencilla y como tenemos hoy día a día, asambleas, encuentros para reclamar salario que desafortunadamente 57 años más tarde
Seguimos teniendo empresas que llevan 3, 4, 5, 6 meses sin pagar a sus trabajadores, únicamente que hoy día no nos cuesta la cárcel y algunos incluso pudiera ser la vida con aquellos 2 compañeros que fueron víctimas de los disparos y que no fue más allá. Pero sí es verdad que no quiero olvidarme de este hecho en sí, por lo que significó y lo que significa para nosotros las comisiones obreras. Desde tu papel en comisiones obreras, ¿qué importancia le das, qué importancia tiene mantener viva la memoria histórica de estos sucesos para los trabajadores de hoy día? Claro, vamos a ver. Uno le pone a todo esto la cuestión de los principios del sindicato, que son principios constitucionales, donde ya defiende la memoria histórica, los principios de democracia, etcétera, etcétera. Y a esto le vamos sumando cierta sensibilidad que tengo yo con la memoria histórica y con mis camaradas veteranos y veteranas y con todas las personas que durante toda su vida han luchado por la democracia y por la libertad, anteponiendo sus intereses, porque podían haber estado mucho más cómodos sin jugarse la vida o la cárcel defendiendo los derechos de otros y de otras. Efectivamente, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y quiero aprovechar, aprovechando y abusando de tu confianza y de los micrófonos, que todas las personas que nos están escuchando son líderes sindicales, por lo tanto son luchadores y luchadoras, cada uno dentro de sus sectores, pero también tenemos a Pino Sosa, que está aquí, una luchadora toda la vida, la presidenta de la memoria histórica, y que sigue peleando, ¿no? 87 años más tarde ella sigue ahí en pie, aquí la vemos firme, y claro, esto es lo que vamos, las distintas generaciones. Ella decía que es la generación X. Yo, que soy de la generación del 60, yo no sé si eso qué generación es. Un poco hippie por ahí. Ah, los baby boomers. Pues bueno, yo soy de los baby boomers. Y como delató el compañero Emilio, que ha hecho un podcast muy interesante y que me nombra, y además agradezco porque nos nombra él y me nombras tú, lo de Ortega Romero, tú sabes que siempre lo he dicho aquí, de defender el apellido de las mujeres. Bueno, pues resulta que este hombre pues publica y dice que en el año 68 yo tenía 6 años, por lo tanto ya me delató. Digo, vaya, este estuvo rebuscando ahí. Mira, como bien decía, al margen de que se trata de ser correas de transmisiones, ¿no?, entre generaciones, entre el sindicato, no solamente en el centro de trabajo, sino... Sabes que nosotros somos un sindicato sociopolítico y vamos más allá del ámbito laboral y por eso estamos muy conectados con asociaciones memoristas, asociaciones reivindicativas, y yo creo que es una cuestión muy importante y estamos en ello, que es llevar los sucesos de Sardina y otras cuestiones más a los centros educativos, como es un ejemplo que hace la memoria histórica de Aruca. Es importante para que la historia no se repita, porque la historia que no se conoce está abocada a repetirse. Parece muy importante y yo creo que es una oportunidad que tenemos al concejal aquí y que está el ayuntamiento de Galdar. Tengo que decir que bastante comprometido con los sucesos de Sardina, y es una iniciativa también de la sección sindical de ir a los centros de trabajo, de explicarles a los chicos y a las chicas y llevarlos a ellos incluso, porque siempre es la memoria viva lo que realmente pues sensibiliza más a la gente, de explicar que los derechos no se heredan, que los derechos hay que seguir defendiéndolos, y que, como decía Vanessa y algunos de los compañeros, pues puede peligrar la democracia en estos auges de la ultraderecha con los que estamos. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras ahí estamos para ensanchar los codos y no decir y recuperar aquello del no pasarán, ¿no? Bueno, me agrada que pongas también el foco en los jóvenes, ¿verdad, Esther? Porque, bueno, la juventud de hoy en Gran Canaria, yo tengo la incógnita, no sé si conoce lo suficiente lo que pasó en Sardina de 1968, si no escuchamos a los históricos y si no nos lo cuentan, ¿no? Vamos a ver, desafortunadamente la historia del movimiento obrero no ha sido muy atractivo para los historiadores. Son pocos los historiadores que se han dedicado pues, a profundizar en la historia del movimiento obrero en Canarias. Y hay que agradecerles, ¿no?, a los pocos historiadores que tenemos, que, bueno, en ese sentido. Pero sí es verdad que si preguntamos, no hay muchos jóvenes que conozcan nuestra historia democrática y la historia, en este caso concreto, de los sucesos de Sardina. Y por eso estamos aquí. Y por eso agradecemos que por lo menos en el municipio donde efectivamente fue,
que los chicos y las chicas vayan conociendo, pero hombre, nos gustaría incluso tener mucho más altavoz Claro. para que llegue, ¿no? Aquí todos sabemos los que se jóvenes. tiene esta sensibilidad, ¿verdad? Sí. Y lo que queremos es que, bueno, que se conozca, ¿no? Está claro. Yo sé, porque hemos hablado en otras ocasiones, Esther, hemos tenido esa fortuna, que sobre todo tú siempre has querido destacar el papel que tuvieron las mujeres en ese momento y cuán visibles están sus historias hoy, en un momento donde la mujer, bueno, pues no tenía esa visibilidad y fueron absolutamente protagonistas, luchadoras de primerísima línea. Sí, lo hemos dicho en otra ocasión y siempre es un orgullo volverlo a repetir. Las mujeres canarias fueron pioneras de utilizar los encierros en las catedrales como herramienta de presión para conseguir los objetivos. Y en este caso las mujeres de los compañeros que están aquí al otro lado, en esta misma mesa, los veteranos y veteranas, otros que ya no están, desafortunadamente se han quedado en el camino, pues fueron ellas las que protagonizaron para presionar, en este caso a las administraciones, porque habían detenido a sus maridos, a sus hermanos, a sus padres, y ellas se encerraron en la catedral. Y yo siempre, para que hasta donde llega la sensibilidad, la interesa del papel de la mujer canaria, en general el papel de las mujeres ha sido invisibilizado a lo largo de la historia. Pero es verdad que cuando hablamos de determinados actos y sucesos en Canarias, la mujer ha jugado un papel importantísimo menos visible. Y yo pongo varios ejemplos, pero uno, para que veas que, por ejemplo, una de las hermanas Morales, que eran 3 hermanas que encarcelaron a su hermano más pequeño, yo creo que era el más pequeño incluso que Armando, que era un niño con 19 años, su hermano, su padre y su marido. Pues esta concretamente, su marido, ella daba luz tal día como hoy. Hoy su hijo cumple 57 años. Y a mí, la verdad que cuando la escuché con enorme sensibilidad, porque se encerraron en la catedral, pues no sé si era un mes más tarde, yo el dato concreto exactamente no lo tengo, pero lo que sí se me quedó grabado es que Mela Campos, la mujer de Tony Gallardo, en aquel entonces, ella no se encerró en la catedral, pero lo que hacía era llevarle su bebé, su hijo, a Rosa para que le diera de mamar. Yo siempre lo cuento porque es hasta dónde llegamos para anteponer los derechos de los demás ante los nuestros, ¿no? Porque qué madre hoy, que has parido, que estás dando de mamar, vas te encierras en la catedral. Sí, que estás dolorida y estás otra cosa, pero fíjate qué conciencia, ¿no? Qué grande. Y que luego fueron otro, y de eso sabe mucho Pino Sosa, cómo luego, y lo contó Armando, la represión que hay después de hacer eso. Cómo fueron víctimas, ¿no? de la represión, doble represión las mujeres, porque les quitaron en aquel entonces el sustento, ¿no? del padre de familia, del sostenedor, ¿no? En aquellos entonces, y cómo luego les costaban a ellas incorporarse al mundo laboral porque eran represaliadas y señaladas, ¿no? Esther, te voy a hacer una pregunta que sé que te va a rechinar bastante, ¿no? ¿Tú qué mensaje le darías a quienes piensan, porque hay quienes piensan que estos hechos son lejanos, cosas del pasado? Bueno, vamos a ver, no me rechina. Me rechina efectivamente porque desafortunadamente hay un discurso de los poderes fácticos de la ultraderecha que yo quiero poner sobre la mesa, que siempre han estado ahí, no han surgido ahora de la nada, siempre han estado ahí, han estado agazapados, han estado escondidos y bueno, ahora están envalentonados con la polarización desafortunadamente que hay en ese Congreso de los Diputados y que se ha ido trasladando a la sociedad, ¿no? Yo quiero dar el mensaje de que es verdad, de que aquí tenemos la memoria viva, que los hechos ocurrieron y que pueden volver a ocurrir, Y como decían mis compañeros que me han precedido, es importantísimo salvaguardar la democracia. Que un joven o una joven hoy día sea capaz de pensar que por ir a una asamblea, a una reunión, que primero que no era una asamblea, que era una comida para reclamar y reivindicar un derecho, te puede costar la vida o la cárcel. Nos queda mucho desde el sindicato para, a través de nuestros jóvenes, pues un poco explicarles que efectivamente que esto es real,
y que puede volver a ocurrir. ¿Y qué esperas que pase dentro de 10 o 20 años respecto a la memoria histórica de estos sucesos y su relación con los derechos laborales? Hombre, como yo soy jovencita y me queda muchísimo todavía por vivir, yo mira, yo creo que cada una ponemos nuestro granito de arena, como bien decía la compañera, con nuestros hijos, nietos, etcétera, etcétera, para explicar, ¿no? Para explicar lo que... Yo tengo confianza y fe en los derechos humanos y en la sensibilidad de la sociedad en general. La historia se repite, estamos en un momento malo para la izquierda de este país, pero nos volveremos a levantar, no es la primera vez. Hemos pasado por momentos similares y hemos vuelto a resurgir, porque por encima de todo están los derechos humanos, están las libertades y la democracia. Y lo estamos viendo en países de ultraderecha donde ya se vamos recuperando, ¿no? A través de las elecciones, como vamos recuperando la democracia, como puede ser pues en Argentina. Yo tengo confianza en ello y quiero ser, y porque lo soy, optimista por naturaleza. Como bien decía el compañero y camarada vizcaíno, lo de ayer demostró una vez más que a pesar de ese mensaje de la derecha en Madrid, ganó la mayoría de la sociedad denunciando el genocidio de Palestina, reivindicando los derechos humanos, y entonces yo confío todavía en los derechos humanos de la gente, de las personas. Esther, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá, estaba pensando, ojalá que esta conversación que estamos manteniendo, este encuentro, sirva para valorar lo que se ha conquistado, lo que falta por construir, para que no olvidemos que la lucha obrera en su momento clandestina o abiertamente visible ha sido pilar de nuestra democracia y justicia social, y pondremos atención para que la memoria no sea un acto simbólico, sino motor real de dignidad para todas y todos. Y a tu lado está Pedro Costeras Nebreda, que es secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias. Fue reelegido en marzo de este año con un alto porcentaje de los votos, un 98,21%, en el Congreso Sindical celebrado en La Laguna. Y entre los logros de este hombre, de este profesional, destaca en su gestión pues la incorporación del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia al Servicio Canario de Salud, la firma de convenios en transporte discrecional y mercancías, mejoras en condiciones laborales para numerosas personas trabajadoras, y también ha denunciado que los servicios públicos en Canarias, bueno, están siendo desmantelados, alerta sobre las externalizaciones, la precariedad laboral, la desigualdad en la distribución de la riqueza. Bueno, Pedro, encantada de volverte a saludar, que lo hicimos a primera hora y ahora ya podemos hablar contigo. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Bueno, una voz sindical relevante en Canarias, Pedro, y para empezar, pues nos gustaría que nos acerques un poco a tu percepción a día de hoy de esta conmemoración, ¿no? Y a mí me ha encantado cuando has venido esta mañana con el cuadro debajo del brazo y dice, este año lo he traído porque fíjate si está presente o no está presente en los sucesos de Sardina, que tú lo tienes en tu despacho y lo ves todos los días, ¿no? Claro, bueno, vamos a ver, desde el movimiento obrero, desde comisiones obreras, tenemos un compromiso con el avance de la sociedad, con el avance hacia el progreso. Y para avanzar hay que llevar un pie delante, pero el otro se tiene que quedar detrás, si no perdemos el equilibrio. Entonces yo creo pertenecer a una generación de sindicalistas que tenemos la suerte y el orgullo de poder mirar hacia adelante y hacia atrás. Creo que lo tenemos mucho más fácil que la generación que está aquí hoy. Yo siempre digo que en comisiones obreras las personas que estamos haciendo ahora sindicalismo caminamos detrás de los pasos de gigantes, que son las personas que están hoy aquí, que son las personas que estuvieron en Sardina del Norte, pero antes que ellos hubo otros gigantes también, de los que también hay que acordarse. Entonces, claro, los hechos de Sardina del Norte fueron muy importantes para el movimiento obrero, pero hubo otros hitos muy importantes también, como fue el desgraciado, lamentable asesinato de Juan el Corredera. Nuestros mayores, nuestros maestros que están aquí sentados, siempre nos dicen
porque aquel asesinato fue fundamental para empezar a organizar el movimiento obrero. Los hechos de Sardina del Norte en el año 68, 9 años después, lo que nos demuestran es que ese movimiento obrero ya estaba organizado. Pero ellos lo tuvieron mucho más difícil que nosotros, porque nosotros tenemos aquí a nuestros maestros, podemos hablar con ellos. Bueno, yo estoy harto de hablar con ellos y de aprender siempre, ¿no? Pero ellos no pudieron hablar con sus maestros, porque la generación de sindicalistas que les precedió a ellos fueron asesinados, fueron masacrados, fueron eliminados. Y quiero hacer un homenaje también a aquella generación. Cuando he visto entrar a Pino Sosa, no he podido dejar de acordarme de aquella generación. Cuando en el año 1936 se produce el golpe de Estado fascista de Franco, en Canarias no hubo combates, pero en Canarias hubo decenas de miles de asesinatos. En Canarias hubo una generación entera de personas progresistas que fueron asesinadas, que están en la cima de Ginamar, que están en los pozos de Arucas, y así en la isla de Gran Canaria y en cada una de las 7 islas. Aquellos gigantes protagonizaban el liderazgo de un movimiento sindical de federaciones obreras importantísimas que había en Canarias en los años 30. Y fueron todas y todos asesinados. Merece la pena poner esto encima de la mesa, porque a día de hoy hay personas jóvenes que hablan de que preferirían tener un sistema político autoritario. Deben saber que cuando llegó ese autoritarismo a nuestro país, después, además que llegó detrás de un golpe de Estado que generó una guerra con 1 millón de muertos. Pero aparte de ese 1 millón de muertos, después de la victoria franquista, vino la represión. Y en aquella represión, también hubo centenares de miles de muertos en todo el Estado. El autoritarismo se impuso en España a base de muerte, a base de eliminar al contrario. En democracia, al contrario se le respeta, no se comparte su opinión, se la rebate, pero se respeta la opinión del contrario. En el autoritarismo, el fascismo elimina al contrario. Entonces yo quiero hacer un homenaje a esa generación de personas que fueron a las fosas en Canarias simplemente por defender los derechos de la clase trabajadora. Detrás de las huellas de esos gigantes también caminamos y también avanzamos las personas que hacemos sindicalismo ahora. Y nuestros maestros, los que conocemos, pues son un testimonio vivo de compromiso y de lucha. Y nos recuerdan la importancia del sindicalismo de clase que representa Comisiones Obreras. Nosotras y nosotros en el sindicalismo de Comisiones Obreras estamos aquí para mejorar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, pero no estamos solo para eso. Comisiones Obreras es un sindicato sociopolítico. Quien tiene el poder económico, quiere tener más poder, quiere tener el poder político, quiere tener el poder para manejar los hilos. Y nosotras y nosotros, como sindicalistas, tenemos que hacer que la clase trabajadora cada vez tenga más poder. Y tenemos que acordarnos del artículo 1 de los estatutos de Comisiones Obreras, que dice que Comisiones Obreras es un sindicato que pretende la superación del capitalismo en la construcción de una sociedad democrática avanzada hacia el socialismo. Y eso no debe olvidársenos nunca, que somos mucho más que defender que en la mesa tengas lo necesario para trabajar, que tu asiento sea ergonómico, que la guagua que conduces, que el avión en el que trabajas o el despacho donde estás en tu administración cumpla con unas determinadas condiciones, que se genere empleo, que se reparta riqueza. Eso es fundamental. Pero nuestro objetivo es avanzar. Y el mejor testimonio que podemos tener es el de nuestros mayores, en esa lucha por el avance de la clase trabajadora a conseguir mayores cuotas de poder. Eso siempre tenemos que tenerlo presente.
Pedro, muchas gracias de verdad por ponernos en contexto, ¿verdad? Y por incluso irnos anterior a los sucesos de Sardina para entender, ¿no?, cómo se ha ido muy bien. Y queríamos preguntarte, como líder sindical, ¿cómo interpretas la vulnerabilidad de los derechos laborales en aquella época comparado con la situación actual en Canarias? Bueno, los derechos, ya antes lo dijo, creo que fue Esther y también Vanessa, que los derechos no se heredan, que los derechos hay que mantenerlos día a día. Y los derechos dependen directamente de las libertades y de la democracia. El primer objetivo hoy en día del sindicalismo de clase que representa comisiones obreras, entiendo que es la lucha por mantener y defender las libertades democráticas. Porque sin ellas es muy difícil poder hacer sindicalismo. Se puede hacer, lo hicieron nuestros mayores, pero los derechos que se ganan en 30 años de lucha, los derechos del movimiento sindical, los derechos de las mujeres, se pueden perder en un solo día. No son vitalicios, ¿verdad? Claro, el fascismo puede hacer desaparecer los derechos en un solo día. Por eso el primer objetivo del sindicalismo de clase tiene que ser hoy en día defender los derechos, las libertades y la democracia. Y en cuanto a la memoria histórica, ¿qué responsabilidad tienen sindicatos como comisiones obreras de preservar esos relatos y cómo lo hacen en Canarias, además, por ejemplo, de este espacio? Bueno, la memoria histórica es nuestro pasado, y sin pasado no hay presente ni futuro. Entonces, efectivamente, estamos en ello, en transmitir a las nuevas generaciones de personas que se incorporan al mundo sindical, transmitirle lo que significa comisiones obreras, que no es un sindicato cualquiera para defender los derechos de los trabajadores, que en el Estado español no habría democracia si no fuera por las luchas que encabezó el movimiento obrero y, desde luego, en aquel momento la organización de comisiones obreras. Ese es nuestro pasado y se lo transmitimos a las nuevas generaciones de sindicalistas como una correa de transmisión. Y la importancia de... Tú decías, te diriges a mí como líder sindical. Bueno, yo soy un dirigente sindical. Antes me atribuías una serie de logros que por supuesto no son míos, que son de las compañeras y los compañeros de comisiones obreras que han encabezado y que han protagonizado muchas luchas. Pero hay que reconocerle a los compañeros que están sentados aquí, que para mí es un orgullo, porque los tres son afiliados de comisiones obreras, pero los tres son afiliados de mi federación. Manolo, como afiliado de la sección sindical del Ayuntamiento de Las Palmas. El compañero Armando, como afiliado de la sección sindical del Cabildo de Gran Canaria, y además fue dirigente de la sección sindical del Cabildo de Gran Canaria. Y Pepe del Toro, mi federación, la Federación de Servicio a la Ciudadanía, llevamos todos los transportes, transporte aéreo, terrestre, marítimo, todas las administraciones públicas, las comunicaciones, las telecomunicaciones, la comunicación postal y también las artes gráficas. Y Pepe del Toro fue secretario general de la Federación de Artes Gráficas, Fotografía, Papel y Cartón. Entonces, para mí es un orgullo. Los tres son afiliados de mi federación y son un ejemplo a seguir. Y han hecho cosas muy importantes en el mundo sindical, todos ellos. Cada uno de los tres han protagonizado luchas sindicales muy importantes y han permanecido en la memoria de compañeros muy importantes de comisiones obreras. Cuando conocí a Francisco Acosta del proceso 1001, lo primero que hizo Francisco Acosta fue preguntarme por Armando León, porque fueron compañeros de prisión. Pero es que, por ejemplo, hace unos años, cuando hicimos un homenaje a Marcelino Camacho y vino su esposa y su hija al homenaje, nos contaron, en una comida en la que estaban los veteranos,
nos contaron que Marcelino estuvo preso con un compañero canario que era profesor de educación física, que enseñó a Marcelino una tabla de gimnasia que resulta que Marcelino hizo hasta toda su vida, hasta su muerte. Y ese profesor de educación física que le enseñó esa tabla de gimnasia a Marcelino Camacho es el compañero Manolo Vizcaíno, que está sentado en esta mesa. Es decir, no estamos al lado de cualquiera, estamos al lado de gigantes, estamos al lado de sindicalistas que tienen mucho que enseñarnos, que nos han enseñado y nos están enseñando mucho. Y antes que ellos hubo otros gigantes de los que también tenemos mucho que aprender y mucho que transmitir a las nuevas generaciones de sindicalistas que están en comisiones obreras, y no solo las nuevas generaciones de sindicalistas, sino las nuevas generaciones en general. Es que hay una historia escondida de Canarias. Es que hay que recordarle a la juventud de Canarias quién fue la Azucena Roja. Es que hay que recordarle a la juventud de Canarias que en la liberación de París, el primer blindado que abre fuego en la liberación de París estaba comandado por un oficial canario de Güímar que se llamaba Miguel Campos. ¿Y dónde está la calle de Miguel Campos? De un héroe. Entonces, todas estas cosas tenemos que transmitírselas a las nuevas generaciones. Y lo importante que es disfrutar de las libertades que tenemos ahora mismo, que están construidas sobre el testimonio, la lucha y el esfuerzo, y muchas veces, desgraciadamente por culpa del fascismo, también sobre las víctimas, la muerte de compañeras y compañeros que antes que nosotros han luchado por defender los intereses de la clase trabajadora como nosotros lo hacemos. Pedro, te escuchamos y eres un libro abierto, ¿verdad? Es que da gusto oírte, de verdad. Muchísimas gracias por brindarnos tu mirada sobre un episodio que no solo pertenece al pasado, sino que vive en la conciencia colectiva y en las luchas que seguimos librando hoy día. Ojalá que este encuentro, que esta conversación nos inspire a valorar el costo que tuvieron esas luchas, a reconocer los derechos que disfrutamos hoy porque otros los reclamaron y pagaron un precio por ello, y también a sentir que nuestra memoria obrera nos obliga a seguir adelante con dignidad, con justicia, con solidaridad. Bueno, estamos en los últimos minutos de este programa especial y nos quedan un par de perlas para compartirles. Una de ellas, Esther, es una carta, como bien decías, a la que vas a dar lectura en los próximos minutos, ¿verdad? Si quieres, realiza tú la presentación y la justificación de esta carta, y luego seguimos con el cuadro que ha traído Pedro, que yo creo que es el broche perfecto, ¿no? Idóneo para el encuentro de hoy. Adelante. Gracias, Eulalia. Sí, bueno, esto es el reconocimiento y el homenaje que se merecen, y a veces nos olvidamos de los abogados laboralistas que jugaron un papel crucial en aquellos años de dictadura, porque ellos también se jugaron la libertad, como en este caso fue el abogado Manuel Morales Macías, y que su sobrino ha escrito esa carta, y yo con todo el orgullo voy a transcribir lo que él ha escrito, de Eloy Morales Santana, su sobrino. Hoy, 15 de septiembre de 2025, es un día cargado de memoria y emoción. Se cumplen 57 años de los sucesos de Sardina del Norte, aquel encuentro pacífico que terminó con violencia, represión y dolor, pero también con un legado profundo de solidaridad que sigue vivo. En ese episodio histórico tuvo un papel clave mi tío, Manuel Morales Macías, abogado laboralista, defensor incansable de los derechos de los trabajadores en los años más duros del franquismo. Mi tío Manolín, como le llamábamos sus sobrinos y sobrinas, fue el penúltimo de 7 hermanos y el único que estudió en la Universidad de Santiago de Compostela, donde se licenció en Derecho y también en Magisterio. Provenía de una familia dedicada a la fabricación de muebles, y cada uno de los hermanos, todos varones, estaban especializados en una fase del trabajo, y la familia se sentía muy orgullosa de tener a un abogado en la familia y el único que pudo realizar estudios académicos.
Como abogado laboralista en Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Morales dedicó su vida a defender a los trabajadores, especialmente a los portuarios, barrenderos y obreros, que se enfrentaban a situaciones laborales difíciles y luchaban por cobrar sus salarios atrasados. Solía atender sus casos sin recibir honorarios elevados, pues su convicción social superaba el interés económico. Mi tío, desde dentro de aquel despacho humilde en la isleta, en la calle Fontanales, era puerto y refugio. Yo era pequeño, veía mucha gente en el despacho y él casi nunca les cobraba. Recuerdo con nitidez que aquel septiembre, yo apenas tenía 12 años, yo no entendía mucho en aquel entonces, pero sí percibía un silencio respetuoso, alguien que escuchaba con entrega, sin mirar el reloj, sin pedir dinero, y esa imagen me marcó para siempre. La lucha obrera en Canarias cobró fuerza a finales de los años 60 y principios de los 70, aún en plena dictadura franquista. Primero con la huelga portuaria de febrero del año 68 y después con el que ha pasado a la historia como el gran hito del movimiento de oposición al régimen en las islas, los sucesos de Sardina del Norte. Uno de los episodios más significativos en su vida fue su papel en los sucesos de Sardina del Norte. Este encuentro pacífico en apoyo a trabajadores de una empresa de asfaltado, Satra, que llevaban meses sin cobrar, fue un reprimido con violencia. Incluso hubo heridos de bala y culminó con un consejo de guerra en el que 20 personas fueron condenadas por rebelión militar. Mi tío Manuel fue uno de los que recibió una de las penas más largas, 8 años de prisión, en la que recorrió distintas prisiones de la península. Fue precisamente su apoyo a esas familias afectadas por el impago lo que les llevó a organizar colectas, rifas y un asadero en Sardina del Norte el 15 de septiembre, un día convertido en símbolo de lucha obrera en Gran Canaria. En prisión no se doblegó, se convirtió en semilla de dignidad. Desde su celda en Segovia, mi tío hacía amargas confesiones y estaba presente en los debates, señalando su constante participación en los episodios de resistencia, aún entre rejas. Nadie lo silenciaba, su conciencia seguía viva. Tras la liberación, una vida herida buscó un nuevo camino. Con la ley de amnistía, tras la muerte de Franco, llegó la libertad. Mi tío Manolín regresó a su despacho, pero el mundo había cambiado. Había perdido el contacto con comisiones obreras y la recuperación profesional fue difícil. También sufría secuelas psicológicas evidentes. Aún así, encontró un nuevo sentido en la enseñanza. Dio clases de magisterio para adultos e impartió docencia en el Colegio Jaime Balmes. Agradezco enormemente que hoy se siga hablando de él porque su figura habla por sí sola. Con él aprendí lo que significa vivir con principios, incluso cuando el precio es alto. Mantuvimos el contacto, compartimos almuerzos en Las Palmas junto con mi fallecido padre y su discreción solo hizo más fuerte su mensaje. En Gáldar, el mural conmemorativo que recuerda los sucesos de Sardina del Norte, con la placa que dice «En memoria de quienes lucharon por la democracia y la libertad», es una forma de mantener viva esa historia. Yo lo reivindico hoy, para que mi tío y todos los que lucharon no caigan en el olvido. El historiador y amigo Sergio Millares calificó los sucesos de Sardina del Norte como un hito del movimiento obrero, cuya magnitud radica en el heroísmo de las personas que protagonizaron ese día, así como en la valentía de las mujeres que protagonizaron un encierro en la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria. Unos sucesos que tendrían su trascendencia en el futuro y que fueron tomados como ejemplo en la transición. Este es mi homenaje personal y familiar, con las palabras de un sobrino que creció aprendiendo de un hombre convertido en símbolo de justicia y dignidad. Muchas gracias a todas las personas por escuchar mis palabras. Muchas gracias a Radio Gáldar por la realización de este programa y que no quede en el olvido. Que su recuerdo siga guiándonos en la defensa de los derechos y la memoria de nuestra tierra. Firmado Marcos Eloy Morales Santana. Esther ha dado voz a esta carta de Marcos Eloy Morales Santana, sobrino de Manuel Morales Macías, que ha estado a través de esta carta también presente, abogado, que tuvo cárcel de 6 años y 1 día. Y a mí me gustaría, si es posible, que alguien pueda acceder al cuadro para darle lectura. Vamos a ver, no sé si yo puedo yo misma, porque está aquí, lo hemos enganchado de alguna forma para dar lectura. Esto es una belleza. En la prisión provincial de Las Palmas, celda 9, incomunicado,
a 14 de octubre de 1968, al día siguiente de terminar la huelga de hambre de 6 días, con todo orden y serenidad, esta poesía dedicada a la acción del 15 de septiembre fue compuesta por mí al llegar a la cárcel. Todavía vivo el recuerdo de la formidable lucha. Vamos a dar lectura. ¿Quieres, Pedro? Lo hago. Pedro no puede. Pedro no puede. Tony Gallardo, año 68. Con todo el cariño y el respeto. Cala de Martorell, Playa de la Solidaridad. Se formó un círculo denso. La voluntad decidida. Leyeron un documento que sellaron con su firma. Los civiles merodean con el rostro ennegrecido. Arriba, la clase obrera retumba por los cultivos. Hombres y mujeres se alzan con los puños apretados y recorren el camino en poderoso haz humano. 4 tricornios sombríos oscurecieron la marcha. Codo con codo, los hombres y mujeres se entrelazan. Las descargas se repiten, el aire se llena de ansias. ¡Asesinos, asesinos!, responde el eco a las balas. El coraje de los hombres es más fuerte que las armas. Ojos negros de pistolas, ojos claros de esperanza. Hombres, mujeres y niños resisten nuevas descargas. ¡Todos o ninguno!, gritan, encendidas las gargantas. En la cuesta de Jesús y Lorenzo estalla el alma. La sangre corre a raudales en el fiel de la balanza. Gana la vida a la muerte en la grandiosa jornada. La vida está con aquellos que supieron arriesgarla. Tony Gallardo. Y así llegamos, uy, madre mía, así llegamos al final de este programa especial, uno más dedicado a los sucesos de Sardina del Norte, aquel 15 de septiembre, tal día como hoy de 1968, que aún resuena en la conciencia colectiva de nuestro pueblo. Hoy hemos querido rendir homenaje con respeto, con memoria, con gratitud, a quienes vivieron y resistieron aquel momento histórico, a los hombres y mujeres que con su coraje y compromiso encendieron una luz en tiempos oscuros. La historia no está hecha solo de grandes discursos ni de fechas en los libros, también está tejida con gestos sencillos, un plato compartido, una canción de lucha, una mano tendida, una causa defendida a pesar del miedo. Que el recuerdo de Sardina no se pierda, que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió y que cada año, al llegar a esta fecha, no lo veamos como una herida abierta, sino como una semilla de conciencia y dignidad que sigue dando fruto. Desde Radio Galdar, desde Radio Guiniguada y las televisiones Canal Norte y Noroeste Televisión aquí en directo, gracias por acompañarnos en este viaje hacia la memoria. Nos reencontramos en el aire, como siempre, con las historias que nos definen y los silencios que merecen ser contados. Hasta pronto.